Bueno, vamos a iniciar o vamos a continuar con lo que habíamos estado trabajando la vez anterior. Estábamos trabajando con circuitos que tenían resistencias eléctricas. Primero vimos los circuitos en paralelo, luego en serie, luego los circuitos en paralelo y luego comenzamos a mezclarlos. Hicimos algún caso ya combinados. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer un ejemplo más en el que vamos a combinar eso. Si nosotros tenemos alguna dificultad todavía, debemos revisar primero las clases anteriores, las dos, la de circuitos en paralelo y la de circuitos en serie. Si no, aquí vamos a tener dificultad de comprensión. Veamos, en este circuito vamos a calcular primero cuál es la resistencia equivalente a toda esa configuración y cuál es la corriente que se genera en la fuente de energía, o mejor dicho, cuál es la corriente que fluye en el circuito. Lo primero que debemos hacer es observar detenidamente el circuito y ver si hay algunas resistencias que podemos identificar que estén en serie u otras que estén en paralelo. Por ejemplo, alguien podría decir que la resistencia 1 y la resistencia 3 están en paralelo, la 1 y la 3. Veamos si eso es cierto. Para que estén en paralelo, veamos la fuente de energía de 500 voltios que está a la izquierda. Son dos pilas en serie según el dibujito. En la parte superior de esa batería de 500 voltios está la línea, que sería el equivalente de un cable. La corriente sale del borne positivo, es decir, de la parte superior, sube, llega al extremo superior izquierdo en el puntito de la derecha arriba, y en ese puntito la corriente ahora se mueve hacia la derecha y va a atravesar la resistencia 1. Toda la corriente, toda la energía, todo el flujo de electrones pasa por la resistencia 1, pero al llegar al puntito azul que se llama nodo, ahora la corriente se divide. Una parte va hacia abajo, hacia la resistencia 2, y otra parte hacia la derecha, hacia la resistencia 3. Eso significa que la corriente se separa. Por lo tanto, la resistencia 1 no está en serie con ninguna de esas dos, ya que para estar en serie deben pasar por ellas la misma corriente. Sin embargo, observamos que a la derecha la resistencia 4 y la resistencia 5 parece que están en paralelo. Probémoslo. Para que estén en paralelo, los extremos de las resistencias deben estar conectadas a punto común a través de simples cables. Por ejemplo, en la parte superior de la resistencia 4 y de la resistencia 5 a la derecha, la parte superior, usted observa que las dos partes superiores están conectados al nodo azul que está arriba de ellas. Es decir, que ese punto tiene un potencial que está conectado con las dos partes superiores de la resistencia 4 y 5. Y al observar abajo de las dos resistencias, también hay un puntito más pequeño que está dibujado allí, que está conectado con la resistencia 4 abajo y con la resistencia 5. Eso quiere decir que ambas resistencias están conectadas a puntos comunes y por lo tanto están al mismo potencial eléctrico, y eso significa que están en paralelos. Lo mismo ocurre con las dos de abajo, la resistencia 6 y la resistencia 7. Así que vamos a sacar una sola resistencia de la configuración de arriba, de la 4,5, y le vamos a llamar resistencia equivalente 1. Y otra configuración de la de abajo y le vamos a llamar resistencia equivalente 2. Muy bien, ahí está. Con eso comenzamos a trabajar. Vamos a calcular las dos resistencias equivalentes, tomando en cuenta que están en paralelo y que nosotros veíamos en las clases anteriores que cuando están en paralelo se calcula así. El inverso de la resistencia equivalente es la suma de los inversos de cada resistencia. En el primer caso, la resistencia 1 sería, o la resistencia equivalente 1 sería el resultado de la 4,5. Veamos, 1 entre la resistencia equivalente 1 sería 1 entre R4 más 1 entre R5.
es decir, 1 entre 50 más 1 entre 75, eso da un treintavo. Por lo tanto, al darle vuelta a ambas fracciones, obtendríamos que la resistencia equivalente 1 es de 30 ohmios. Tenemos el primer resultado. Vamos con la de abajo. 1 entre la resistencia equivalente 2 sería 1 entre la resistencia 6 y 1 entre la resistencia 7 sumando ambas fracciones. Es decir, 1 entre 200 más 1 entre 50, que son las 6 y las 7. Eso da un cuarentavo y por lo tanto al darle vuelta sería 40 ohmios. Tenemos entonces el resultado de la resistencia equivalente 2. Vamos ahora a hacer de nuevo el dibujo, solo que en lugar de poner las dos resistencias en cada uno de los casos, vamos a poner una sola que será la resistencia equivalente. Así que no pierda de vista que las demás no van a cambiar. La resistencia 1, la 3 y la 2 siguen siendo las mismas. Solo voy a cambiar la 4, 5, 6 y 7 y voy a sustituirla por las dos equivalentes. Aquí está, mire. La 1, la 3 y la 2 siguen estando en la misma posición. La que ha cambiado es que en aquella configuración de la resistencia equivalente 1 voy a poner la de 30 ohmios y en la 2 la de 40 ohmios. Así que ahora tengo un nuevo circuito ya más simplificado. Ahora observo que de la batería, como decíamos, salió una corriente de la de 500 voltios, va hacia arriba, ahora hacia la derecha, pasa por la resistencia 1, llega al punto, al nodo, y se separa. Una parte va hacia la resistencia 2 y otra parte hacia la resistencia 3 hacia la derecha. Me interesa esta última. Esa corriente que pasa por la resistencia 3 se mueve hacia la derecha, esa cantidad de electrones, llega a la parte superior derecha y ahora va a bajar en ese cable, baja y ahora va a atravesar la resistencia de 30 ohmios, la equivalente 1. Cuando pase por la resistencia 1 va a continuar y ahora va a pasar la de 40 ohmios, que es la resistencia 2. Es decir, que la 3, la equivalente 1 y la equivalente 2, las que están a la derecha, todas están en serie. Así que de esas voy a sacar una sola. Le voy a llamar resistencia equivalente 3. Pero como están en serie, solo se suman. Entonces, calculando la resistencia equivalente de estas tres en serie, tendríamos resistencia equivalente 3 es la resistencia 3 más la resistencia equivalente 1 más la resistencia equivalente 2. Eso es 130 más 30 más 40. Eso da 200 ohmios. Muy bien. Vamos entonces a sustituir esas tres resistencias por una sola que será la de 200 ohmios. Vamos a mantener la resistencia 1 de 150 y la de 200 que es la resistencia 2000. Ahí está, la resistencia 1 y la 2 siguen siendo las mismas, solo hemos cambiado la resistencia equivalente 3 que eran el equivalente a aquellas tres que nos había dado 200 ohmios. Ahora vamos a calcular la resistencia equivalente de esas dos, que nuevamente observamos que están en paralelo porque están conectadas a puntos comunes en la parte superior y en la parte inferior. Así que otra vez dos resistencias en paralelo sería 1 entre la resistencia 4 igual a 1 entre la resistencia 2 más 1 entre la resistencia equivalente 3, es decir 1 entre 200 más 1 entre 200, y eso va a dar un centésimo. Al darle vuelta la resistencia equivalente será de 100 ohmios. Por lo tanto, este circuito ahora lo podemos reducir aún más. En lugar de la resistencia 2 y la equivalente 3, ahora una sola de 100 ohmios. Ahí está. La resistencia equivalente 4 de 100 ohmios con la resistencia 1 de 150. Note usted que ahora la corriente sale de la fuente de energía de 500 voltios hacia arriba, llega arriba, ahora se mueve hacia la derecha, pasa por la resistencia 1 y luego baja, no tiene otro camino que pasar por la resistencia 4. Por lo tanto, están en serie
Y al estar en serie calculamos la resistencia equivalente de un sistema en serie, que sería la resistencia 1 más la resistencia equivalente 4. Es decir, 150 más 100, eso da 250 ohmios. Así que al final tenemos un circuito con una fuente de 500 voltios, una resistencia equivalente de toda la configuración, que es de 250 ohmios. Al finalizar, entonces nos pedían, además de la resistencia equivalente, la corriente. De acuerdo a la ley de Ohm, el voltaje sería corriente por resistencia. Voltaje entre resistencia sería 500 entre 250, y eso daría 2 amperios. Así que ese sería el ejercicio finalizado. Todo el circuito, una resistencia equivalente de 250 ohmios y una corriente generada de 2 amperios. Yo voy a dejarlo acá. Ahora le voy a encomendar a usted que trabaje, además de la clase, en su cuaderno para que practique. Le voy a dejar estos ejercicios para que los haga en su cuaderno. No me los va a enviar, dijimos. No necesitamos que los envíe, necesitamos que los practique y que los haga en su cuaderno. Yo en algún momento podría pedirle evidencias a alguno de ustedes, o a la mayoría, o a todos, que me muestren que hicieron los ejercicios en su cuaderno. Estos son los ejercicios. Allá a la izquierda hay una primera configuración. Hasta allá le encerró el autor, quien hizo esto, las configuraciones iniciales que va a considerar. Ahí abajo están los datos y las primeras respuestas, o las respuestas del ejercicio. Y a la derecha está otro, en el que ya no le señalo. Va a hacer lo mismo. Y ahí está la respuesta. Estos dos ejercicios no le deben representar ningún problema a usted. Le voy a dejar un reto. El reto es para que resuelva el último ejercicio, que es este. Que lo piense, que lo analice, que lo vaya desarrollando poco a poco, y al final, yo lo he hecho rápido, no sé si me he equivocado, creo que no. Al final me dio 6 ohmios, la resistencia equivalente a toda esa configuración, y una corriente de 2 amperios. Así que le dejo el ejercicio para que usted lo trabaje en aquellas horas que usted está aburrido, cuando solo novelas están dando y apaga el televisor y no tiene sueño, no tiene nada que hacer. Mire, se sienta y desarrolla una parte del ejercicio y la va haciendo hasta llegar a un final feliz. Ahí me cuenta cómo les va. Aquí lo vamos a dejar por hoy.